Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes porque tenemos una noticia que sinceramente ha sacudido el mundo del espectáculo turco y, estoy segura, ha hecho latir el corazón de muchos fans alrededor del globo. Prepárense porque hoy vamos a desgranar hasta el último detalle de algo que muchos esperábamos, pero que quizás no nos atrevíamos a soñar. Can Yaman confiesa amor por Demet Özdemir y revela todo. Sí, han oído bien. El galán turco, conocido por su carisma arrollador y su mirada que derrite, ha hablado, y sus palabras han sido explosivas. Si son fans de estas dos estrellas, si siguieron su química innegable en la pantalla, o simplemente les encanta el drama y las historias de amor, quédense conmigo porque vamos a sumergirnos en esta revelación que promete ser uno de los bombazos del año. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de suscribirse aquí abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Comenzamos. Ahora, para aquellos que quizás no estén al tanto de esta dupla icónica, hablemos un poquito de Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos son nombres que resuenan con fuerza en la industria de la televisión turca. Can Yaman, con su físico imponente y una personalidad magnética, conquistó el corazón de millones interpretando personajes intensos y apasionados. Y Demet Özdemir, con su belleza natural, su talento actoral y una sonrisa que ilumina la pantalla, se convirtió rápidamente en una de las actrices más queridas. Juntos protagonizaron Erkencikus, una serie que, seamos honestos, se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre Can y Demet era tan palpable, tan electrizante, que era imposible no creer que algo más estaba sucediendo detrás de cámaras. Los rumores volaban, los fans soñaban despiertos, y cada pequeña interacción, cada mirada, cada gesto, era analizado hasta la saciedad. Había una conexión, una chispa que trascendía la ficción, y esa es precisamente la energía que vamos a explorar hoy, porque al parecer, esa chispa nunca se apagó. Las especulaciones sobre una relación entre Can Yaman y Demet Özdemir han sido una constante desde que trabajaron juntos. Cada vez que aparecían en público, cada fotografía compartida en redes sociales, cada like o comentario, era suficiente para reavivar la llama de los rumores. Y la verdad es que como espectadores disfrutamos de esa ambigüedad. Era parte del encanto, ¿no creen? Ver a dos personas que parecían tan compatibles en la pantalla, sentir esa energía especial, y luego preguntarnos si esa magia se extendía a la vida real. Pero hasta ahora ambos han mantenido un perfil bajo, evitando confirmaciones o negaciones directas, alimentando así nuestra curiosidad y, seamos sinceros, nuestras esperanzas. Sin embargo, las cosas han dado un giro espectacular. Recientemente Can Yaman ha decidido abrirse y, en una entrevista que ha dado la vuelta al mundo, ha revelado detalles que muchos estábamos esperando escuchar. Y no se trata de cualquier cosa, mis amigos. Ha confesado su amor por Demet Özdemir. Sí, así de directo. Según los informes y las declaraciones que hemos podido recopilar, Can Yaman no solo ha expresado sentimientos de cariño o admiración, sino que ha hablado de un amor profundo y sincero hacia Demet. Lo más impactante de esta revelación es la forma en que lo ha hecho. No ha sido evasivo ni ha intentado ocultar sus emociones. Al contrario, parece que ha decidido dejar atrás cualquier tipo de reserva para ser completamente honesto sobre lo que siente. En la entrevista, Can Yaman habría detallado cómo surgió este amor, mencionando que la conexión que sintieron durante las grabaciones de Erkencikus fue algo más que una simple química actoral. Habló de cómo la personalidad de Demet, su dulzura, su profesionalismo y la forma en que se complementaban en el set, despertaron en él sentimientos muy fuertes. Y lo más interesante es que parece que estos sentimientos no se quedaron en el pasado, sino que han evolucionado y se han mantenido a lo largo del tiempo, a pesar de sus vidas y carreras separadas. Can Yaman ha descrito a Demet como una persona que entiende su mundo, su ritmo de vida, y que comparte valores importantes con él. Ha mencionado que incluso cuando no están juntos, siempre hay un lazo especial que los une. Y lo que más me ha conmovido de sus declaraciones es la sinceridad con la que habla. No parece una declaración hecha para alimentar rumores o ganar notoriedad, sino una expresión genuina de sus sentimientos más profundos. Ha admitido que hubo momentos de duda, de incertidumbre, quizás por la intensidad de sus carreras o por las presiones de la fama, pero que al final, el amor prevaleció. Él mismo ha recalcado que no fue un amor fugaz, sino algo que ha ido creciendo y fortaleciéndose con el tiempo. Y aquí viene lo más jugoso, porque Can Yaman no solo confesó su amor, sino que reveló todo.
¿Qué significa eso? Pues, según lo que se ha desprendido de la entrevista, ha abordado diversos aspectos de su relación o de sus sentimientos hacia Demet. Por ejemplo, ha hablado de las dificultades que enfrentaron al intentar mantener su conexión privada en medio del escrutinio público. Ha confesado que las presiones mediáticas y las constantes especulaciones a veces dificultaban la relación, o al menos la percepción pública de la misma. También ha explicado, al parecer, cómo se han mantenido en contacto a lo largo de los años, y cómo esos encuentros, aunque esporádicos, siempre han estado cargados de significado. Además, Can Yaman ha revelado detalles sobre la personalidad de Demet que lo enamoraron. Ha destacado su inteligencia, su sentido del humor, su empatía y su capacidad para hacerlo sentir comprendido. Ha dicho que Demet es una persona que lo desafía intelectualmente y que lo inspira a ser mejor persona y mejor artista. Y esto es algo que como fans, siempre admiramos en las parejas, esa conexión que va más allá de la atracción física. Él ha pintado un cuadro muy detallado de lo que Demet significa para él, y no se ha guardado nada. Ha hablado de momentos específicos, anécdotas, que han marcado su historia. Y aunque los detalles exactos de estas anécdotas suelen ser reservados para entrevistas íntimas, el hecho de que él se sienta cómodo compartiendo estos aspectos personales habla de la magnitud de sus sentimientos. Una parte fundamental de su confesión, según se desprende de la información, es cómo esta relación, o estos sentimientos, han influenciado su vida y su carrera. Ha insinuado que el amor de Demet le ha dado fuerza y motivación, y que su apoyo, aunque quizás no siempre visible para el público, ha sido fundamental en su desarrollo como persona y como actor. También ha abordado sutilmente la idea de un futuro juntos. No ha dado fechas ni promesas concretas, pero la forma en que habla de Demet y del amor que siente deja entrever que hay una esperanza, un deseo de un futuro compartido. Es como si al fin, se hubiera quitado un peso de encima al poder expresar abiertamente lo que siente, y al hacerlo, hubiera abierto una puerta a lo que podría ser. Y para añadir un toque más intrigante a todo esto, se rumorea que la entrevista ha sido especialmente emotiva, llena de pausas reflexivas y miradas al vacío, como si Can estuviera reviviendo cada momento mientras lo cuenta. No ha sido una declaración frívola, sino una confesión profunda y reflexiva. Ha sido la forma en que ha construido sus palabras, la profundidad de sus emociones al expresarlas, lo que ha causado tanto revuelo. No se trata solo de decir te amo, sino de desgranar el porqué, el cómo y el qué significa ese amor en su vida. Es una ventana abierta a su corazón, y eso, mis amigos, es algo que nunca deja de fascinarnos. Ahora, ¿qué significa todo esto para Demet Özdemir? Bueno, hasta el momento Demet no ha hecho declaraciones públicas explícitas en respuesta directa a la confesión de Can. Sin embargo, se sabe que ambos mantienen una relación de amistad y respeto mutuo. Y dado el amor que Can Yaman ha expresado, es muy probable que Demet sea consciente de sus sentimientos. La ballesta de sus reacciones será algo que sin duda, estaremos esperando con ansias. ¿Será esta confesión el inicio de una nueva etapa para ellos como pareja, o un hermoso reconocimiento de un amor pasado o presente que siempre ha estado ahí? El tiempo lo dirá. Lo que es innegable es la fuerza de esa conexión que vimos en pantalla y que, al parecer, ha trascendido la ficción para convertirse en algo real y poderoso en la vida de Can Yaman. Lo que queda claro es que Can Yaman ha decidido ser completamente transparente sobre sus sentimientos más íntimos hacia Demet Özdemir. Ha abierto la puerta a su corazón, permitiéndonos vislumbrar la profundidad de su amor y la importancia que ella tiene en su vida. Esta revelación no es solo una noticia más del mundo del entretenimiento, es la confirmación de que la química que vimos en la pantalla tenía raíces profundas y reales. Ha sido un acto de valentía y honestidad que seguramente resonará en los corazones de muchos fans. Y así, mis queridos seguidores, llegamos al final de esta apasionante noticia. Hemos explorado la confesión de amor de Can Yaman por Demet Özdemir, desgranando los detalles de sus declaraciones y el impacto que esto ha tenido. Hemos recordado la increíble química que compartieron en Erkenci Kuş, y cómo esos sentimientos parecen haber perdurado. Sin duda, esta es una historia que nos demuestra que a veces, la magia que vemos en la pantalla tiene un reflejo muy real en la vida. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y por compartir su tiempo conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta revelación. ¿Se lo esperaban? ¿Creen que es el inicio de algo nuevo para ellos? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado
o este vídeo, no olviden dejarme un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que sean fans de Khan y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y exclusivas. Un abrazo enorme.